capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa de su gloria. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a estar hablando, y el título de este mensaje, hermanos, es: cuida el sello del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Cuida el sello del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti. Cuando usted viene a Jesús por primera vez y lo acepta como su Salvador, como su Señor, y perdona sus pecados, hermanos, Dios no solo te añade a su iglesia, no solo te añade al pueblo de Dios, sino que Él te sella con el Espíritu Santo, donde Él dice: esta alma es propiedad mía. Amén. ¿Me entiende? Hemos estado mirando en los estudios, hermanos, antes, ¿a quién pertenecía un alma atada por el pecado, hermanos? El diablo se adjudicaba una propiedad, ¿me entiende? Y tenía un control y tenía un dominio sobre la persona y decía: es mío. Pero llega Jesús y rompe, hermanos, esas ataduras, te hace libre, te añade a la iglesia y te sella con el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. En la mayoría de documentos, aparte de las firmas, va un sello puesto, y ese sello significa algo importante, hermanos. Significa poder y autoridad. Pero si ese sello se llega a ensuciar, se llega a romper, ya ese documento no tiene el poder y autoridad que el documento tenía. Somos sellados por Dios, pero también nos da una responsabilidad: que cuidemos ese sello. ¿De qué, hermanos? De que nos ensucie por el pecado otra vez. Porque ¿sabe qué, hermanos? Si eso llegara a suceder, seguimos siendo cristianos, pero el poder y la autoridad de Dios se va a ir de nosotros. Evangelizando, hermanos, nos hemos encontrado a borrachos que hablan esta palabra, esta Biblia. Quizás fueron cristianos, hermanos, en un tiempo, pero ese sello que Dios había puesto se empezó a ensuciar, se empezó a llenar de pecado. Ahora hablan de la palabra de Dios, pero no tienen el poder, hermanos, de Dios. Están atados por el pecado. Si el cristiano se ha arrepentido de sus pecados y ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador, Dios lo ha sellado con el sello del Espíritu Santo y le ha dado poder y autoridad para orar por los enfermos, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero tiene la responsabilidad de cuidar el sello del Espíritu Santo, que no se ensucie o rompa con el pecado. Es lo que le digo, hermanos. Dios nos ha dado la autoridad para que oremos por los enfermos, para que echemos fuera demonios.
para que hagamos milagros en el nombre de Jesús. Amén. Pero usted cree que aquel que está en pecado y va y ora por un hermano, por una persona, ¿con qué poder y con qué autoridad lo está haciendo? Cuando Pedro vio un milagro en aquel templo de la Hermosa, aquel paralítico que se levantó y saltó y danzó, aquella gente le dijo: ¿en el nombre de quién tú haces esto? Y Pedro dijo: en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque nadie puede orar por orar, hermanos. Solo con el poder de Dios se verán las maravillas. Con el poder de Dios se verán los milagros, hermanos. Tenemos la responsabilidad de cuidar el sello del Espíritu Santo, que no se ensucie o que se rompa con el pecado, porque si esto pasara, así esté dentro de la iglesia en estas condiciones, le va a faltar el poder y autoridad, porque por más que hable y diga lo que diga, la palabra que hable no tendrá el poder y autoridad de Dios, porque el sello se ha ensuciado o se ha roto por el pecado, hermanos. Vamos a ver varios puntos. El sello del Espíritu Santo es el sello que fue prometido por el Señor y fue dado antes de partir. Él dijo: no se quedan solos, dejaré al Espíritu Santo para que los guíe. Y su presencia en nuestros corazones es la evidencia de nuestra aceptación por parte de Dios. Pero así como un sello puede quedar dañado y roto, así el Espíritu Santo puede ser contristado y apagado. Cuide el sello que Dios ha puesto sobre usted. Somos sellados, hermanos, y este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo, hermanos. Amén. En este corazón mora un Dios vivo, aleluya. Pero si empezamos a meter pecado, el Espíritu Santo se va a poner triste. El Espíritu Santo no te va a guiar. No, el Espíritu Santo no camina con el pecado, hermanos, y se va a retirar. Se va a poner en un rincón. Y les dije en una ocasión, hermanos, el diablo no llega y te mete en una red. No, el diablo es astuto y llega, te ata los ojos, te ata los oídos para que no oigas la palabra, te ata a la boca, los labios, para que no alabes, glorifiques a tu Señor. Te va atando hasta que quedas imposibilitado. Y cuando estás imposibilitado, dices: ya no voy a la iglesia, ya no soy digno de estar ahí. El diablo te ha engañado, te ha engañado. El sellador es Dios. Punto 2. Dios sella solo a aquel que cree en Él. Y en 2 de Corintios 5:5 dice que nos ha dado también las arras del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo, hermanos, Dios pone un sello y da las arras del Espíritu Santo, que es una garantía que Dios da. Cuando usted va y compra un carro o una casa y la va a estar pagando, le dan un documento donde le acredita ser el dueño, aunque todavía no lo sea. Así son las arras del Espíritu Santo. Dios nos da el sello y las arras, que son las garantías, y nos acredita ser hijos de Dios. Punto número 3, los sellados.
son aquellos que han oído la palabra de verdad, aquellos que han creído en el evangelio de salvación. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para tener este sello y las arras del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como tu Salvador. El sellamiento del Espíritu Santo te da seguridad, te da propiedad, te da autoridad y te da semejanza. No cualquier persona, hermanos, puede tener este sello de Dios. Para que pueda recibirlo, tiene que caminar a Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que recibir a Jesús en su corazón como su Salvador y como su Señor. Amén. Ahí es donde obtiene el sello del Espíritu Santo. Ahí es donde recibe las arras del Espíritu Santo. La seguridad del sello de Dios es que estás seguro y firme, conoces y sabes quién es Dios en tu vida.